Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una jornada de estos encuentros en directo que estamos manteniendo desde la cuenta de la Red de Bibliotecas Públicas de Gijón. Esta tarde vamos a hablar con el escritor Sergio de Lorenzo sobre su última novela, La piel. Vamos a ir dándole paso. La piel fue uno de estos libros que ha salido recientemente y que a causa del confinamiento pues no ha tenido la promoción presencial que hubiera deseado el autor, ¿no? De todos modos, pues sí que está teniendo bastante difusión y ahora mismo hablaremos con él de todo ello. Sergio vive en Zaragoza. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Bienvenido. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te oímos muy bien, yo al menos te oigo muy bien. Si el sonido tiene algún problema, seguro que nos lo dice alguna de las personas que se está apuntando ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Aquí pasando la tarde y bien, muy bien. Muy bien. Lo primero, nada, quería darte la enhorabuena por la novela, por haber escrito La piel. Y bueno, también porque a pesar de la situación, a pesar del confinamiento y de cómo ha afectado a todo lo que es la promoción de los libros, de las novedades editoriales, pues La piel sí que ha tenido, en cierta manera, buena suerte, ¿no? Ha aparecido en todos los suplementos culturales más importantes, has mantenido estas semanas muchos encuentros como este, y ha aparecido también en el telediario. Ahora el telediario de sobremesa pues se dedica espacios a las novedades editoriales, ¿no? Lo cual es un poco también significativo. Parece que el confinamiento, entre las pocas cosas positivas que haya podido traer, es quizá un incremento de la lectura, ¿no? Y por lo tanto un interés mediático hacia la literatura. ¿Cómo has vivido tú este proceso con La piel y te parece realmente que el nivel de lectura ha aumentado, que es algo que va a permanecer, que va a quedar, o simplemente el hecho de tener que estar tanto tiempo en casa hace que acabemos leyendo porque no hay mucho más, ¿no? Bueno, buenas tardes ante todo a todos los que os estáis incorporando y los que seguís metiéndose en el directo. La verdad es que yo siempre he mantenido una postura un poco rara, o un poco a contracorriente en cuanto a los lamentos acerca de la baja lectura, la baja, lo miserable que es todo este negocio, lo poquito que lee la gente, en fin, todo. Yo creo que siempre estamos un poco exagerando. O sea, la lectura, por supuesto, en fin, la literatura nunca ha sido una cuestión de masas como la televisión o como cualquier otra cosa, aunque también tiene sus estrellas y tiene su público masivo, pero creo que estamos lejos de ser un sector paupérrimo. Es un sector que en fin, que genera la venta de libros, creo que generaba 4.000 millones de euros al año. Es un mercado, una industria muy potente, en fin, que se ve, en fin, que tiene, es verdad que luego hay muchas microempresas y muchas sostenido por una red de librerías muy familiares, pero que en todas las ciudades, en todos los lugares, reúne a gente y en fin encuentras lectores. Lo que pasa que es verdad que hay una oferta tan grande, tan brutal, tan enorme de escritores, que es muy difícil que un escritor llegue a un público masivo. Está todo muy fraccionado, muy poquito. Entonces yo, es verdad que La piel salió en el telediario, pero es que mis últimos libros han salido en el telediario casi siempre. No sé muy bien por qué. Yo no sé si por mi tipo de literatura o por lo que hago, tienden, cuando sale la promoción o cuando salen los libros, tienden a llamarme de entrevistas y a salir en reportajes en sitios que son fuera de lo habitual de los círculos literarios. No sé si se debe, o sea, aparte tiene un recorrido en los suplementos y en las secciones de cultura de los medios.
pero también sale mucho pues en sitios donde no se le espera, donde no se espera la literatura. No sé si es por los temas, porque les caigo simpático, no tengo ni idea de por qué es. La verdad que no es algo que controle ni busque, pero sucede, ¿no? Sucede y creo que eso también me saca del gueto de la literatura. Es decir, en ese sentido yo no sé si soy la persona más indicada para valorar si leemos mucho o poco, porque mis libros creo que se desbordan un poquito del recorrido literario habitual de un escritor de mi edad y de mi condición y de mi perfil, ¿no? Me muevo un poquito raro, pero mi percepción no es tan catastrofista. Yo creo que sí que evidentemente está haciendo mucho daño y va a hacer mucho daño en el momento, sobre todo en cuanto haya una crisis que se empiece a notar y que la gente tenga menos dinero, pues uno de los gastos que va a recortar va a ser los gastos en libros, y eso se va a notar, lo va a notar las editoriales, lo van a notar las librerías, lo vamos a notar nosotros, es evidente, va a haber un volumen de negocio que va a caer, pero no sé hasta qué punto, porque también es verdad que no somos tan caros. Es decir, que dentro de lo que ofrecemos, de todo el sector, de todas las industrias culturales que se llama, no somos lo más asequible y lo más seguro ahora mismo. Entonces, bueno, yo creo que tengo una visión moderadamente optimista de lo que, en fin, del futuro que viene y también del presente. No ha caído tanto, según lo que me cuentan, no han caído tan catastróficamente. O sea, sí, ha sido una catástrofe, evidentemente, ha sido un desastre, pero no ha caído un 90% las ventas. Es decir, se han mantenido los circuitos online, la gente ha seguido leyendo, es verdad. No sé hasta qué punto ha subido los índices de lectura, yo creo que son muy mentirosos. A la gente cuando le preguntas si lee, siempre te van a contestar, eso está basado en encuestas, te van a decir que estupendo. Yo me acuerdo aquí en Zaragoza, en la puerta de la que fue durante muchos años la librería más importante de la ciudad, la Librería General. Yo estaba en el Paseo de Independencia, era una librería muy grande. Había un señor que estaba en la puerta, que a todo el que salía de la librería le preguntaba: perdona, disculpa, ¿te gusta la poesía? Entonces la gente respondía: sí, claro, me gusta la poesía. Y entonces cogía y le decía: pues toma, cómprame mi poemario, ¿no? Le decían, y no tenían escapatoria, se aprovechaba de la vanidad de que nadie que te pregunten ¿te gusta la poesía? Todo el mundo va a decir que por supuesto, me gusta la poesía y ve los documentales de la 2. ¿No? Nadie... Por eso los índices de lectura y estas encuestas, bueno, hay que cogerlas con pinzas. Cuando uno le llaman por teléfono a su casa y le dicen si le gusta la literatura, dice: sí, por supuesto, hombre, el que más, solo faltaría. ¿Qué me estás llamando? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Pero yo creo que no, en general, antes del coronavirus, antes de todo el fin del mundo y del desastre, no creo que tuviéramos razones para ser tan desastrosamente pesimistas. Creo que vivimos una sociedad alfabetizada, con una industria cultural que funciona bien y que probablemente no vaya a leer mucha más gente de la que ya lee. En fin, es algo que tenemos ese porcentaje, sí. Sí, quizá lo que se puso de manifiesto con todo esto es que que ya se leía antes y que ahora pues fue un poco más visible, simplemente porque la lectura adquirió un protagonismo, la gente estuvo más tiempo en casa, ¿no? Pero quizá ese nivel de lectura pues ya existía antes y ahora se puso de manifiesto. Comentábamos antes que tus libros, tenían normalmente una promoción bastante generosa y por supuesto, bastante merecida. Y de hecho también algo que es más complicado todavía, más difícil todavía, como el circo, ¿no? Que es que tú hasta el momento, casi eras más conocido por un libro de ensayo que por una de tus narraciones, ¿no? Por una de tus novelas, por llamarlas novelas, ¿no? Que era de España vacía, ¿no? Que fue un poco una especie de puesta también de atención mediática hacia lo que era el despoblamiento de España, ¿no? Generó muchísima repercusión, se te conoció mucho más a partir de ahí. Lo que me interesaría saber, porque de ese libro ya se ha hablado mucho, lo que sí me interesaría saber es cómo es tu convivencia ahora con ese libro después de estos años y sobre todo después de que de alguna forma se haya convertido casi en una especie de marca, ¿no? Aunque la expresión no sea original tuya, sí que ese membrete de España vacía se ha utilizado quizá ya también para demasiadas cosas que a lo mejor no era tu primera intención, ¿no?
Bueno, la expresión sí que es mía, que dice que la expresión la puse yo para titular el libro, ¿no? No quería, no sé si es una asociación de ideas relativamente fácil que se le ocurriera a alguien, no sé, no me he molestado en ver si apareció en algún... bueno, simplemente... cambio 16 del año 70. No, pero, no, en dime. otro hecho que aparece, pero no como expresión, digamos, aislada, ¿no? Sino como concepto, pero bueno, eso no tiene mayor no, claro. Como frase, Claro, como lugar claro, común se usa prácticamente ahora sí. Sí, se empezó a usar prácticamente desde que salió el libro, desde que se empezó a editar, empezó a correr la expresión ella sola. No ha pasado tanto tiempo, parece que vivimos en unos momentos aceleradísimos, parece que publicar España vacía hace un siglo, pero han pasado 4 años, no han pasado ni un lustro. A ver, la relación que tengo, bueno, pues es una relación muy presente, para mí no es pasado, porque ellos, al fin, hasta que vino incluso el coronavirus, probablemente de todos los bolos que tenía concertados en mi agenda, que eran muchísimos. Yo viajo mucho y doy muchas conferencias en muchos sitios de España, y a veces doy dos incluso 3 a la semana puedo dar, pues al menos más de un tercio, casi la mitad, estaban relacionadas con la España vacía. Quiero decir, el debate sigue estando ahí. El libro yo no he podido distanciarme de él, no he podido decir, bueno, mira que lo que hice hace tanto tiempo y que ya no me acuerdo, a ver cómo recapitulo sobre ello. No, pues, una relación buena con mis libros, desde el punto de vista de que yo no vuelvo a leer ellos, los libros nunca. No lo necesito, porque estoy hablando de ese libro en concreto, estoy hablando constantemente, así que no necesito volver a ello. Pero no, es una relación agradecida, muy agradecida. Yo creo que en fin, no me molesta en absoluto, solo faltaría que se me conozca como el autor de La España vacía. En fin, creo que es algo que no puedes controlar y que no te esperas, pero bueno, ser reconocido como el acuñador de una expresión que usa todo un país y que se usa con liberalidad y que incluso se ha usado fuera de España, pues en fin, es un orgullo que abruma, es algo que abruma. Al mismo tiempo no me reconozco en muchas cosas, eso es evidente, eso es obvio. Yo creo que muchos de los términos en los cuales se plantea el debate me son completamente ajenos, y en muchos aspectos es un debate en el que yo ni pincho ni corto, ni he querido nunca hablar, ni el libro lo ha abordado en los términos en los que se aborda, ¿no? La España vacía es un ensayo cultural, es un ensayo literario, es un ensayo que intenta explorar de una forma muy acompasada y a ritmo de crónica y a ritmo de crónica literaria y de un poco de ensayo cultural, las capas, la superposición de miradas que los españoles hemos ido haciéndonos a nosotros mismos y a nuestra propia cultura a partir de ese hecho diferencial, que se puede poner todas las comillas del mundo, pero esa rareza demográfica que supone que una buena parte del territorio del interior sin mar pues esté vacío. Y el debate que yo proponía y las líneas de reflexión que yo proponía en ese libro, pues la mayoría de ellas han sido ignoradas en beneficio de un debate político muy actual, muy bronco, que tiene que ver con la situación actual, perentoria y material absoluta de la vida de los pueblos, pero también eso es el debate que se ve más ruidoso, el que ocupa tribunas parlamentarias, el que ha estado en las elecciones, el que ha estado en los programas políticos, el que ha estado en la pelea periodística. Pero a mí me ha impactado mucho subterráneamente la recepción emocional que ha tenido el libro. A mí eso lo hablaba con la editora, con Pilar Álvarez, que también es la editora de La Piel, la editora de la España vacía, que me dijo, dice, es que el éxito de La España vacía se empezó a ver cuando mucha gente que te venía en los encuentros y que me venía y que me interpelaba y que me decía cosas, no venía a hablarme del libro, venía a hablarme de su pueblo, venía a hablarme de la historia, de cómo abandonaron, y en las intervenciones siempre cuando venían a contarme una historia, porque habían hecho el libro suyo, un libro que era un ensayo, un libro que les había encantado, pero sentían que hablaba de ellos, que había una resonancia.
Y eso es algo en fin, que supongo que habrá alguna explicación y seguramente habrá mecanismos de lectura y habrá expertos en literatura y en teoría literaria que entenderán muy bien cómo se produce ese fenómeno. Pero a mí yo no lo sé, yo no sé cómo se metaboliza esa lectura y cómo me la devuelven. Para mí es lo más sorprendente y lo más bonito de todo, ¿no? De cómo un libro que no pensaba en absoluto que fuera a funcionar así, ha sido apropiado por sus lectores y en fin, que a mí siempre que en los debates nunca te hablan del libro. Cuando levantan la mano al final, nunca era una parte del libro. Es para contarte una historia suya Claro. que les ha venido a veces a la memoria a través de la lectura del libro. Y eso es, en fin, con perdón, acojonante. Sí, totalmente, porque eso quiere decir la empatía que ha generado el libro, ¿no? Más allá de un efecto intelectual, ¿no? Digamos, de aportar ideas, pensamientos, la gente lo ha hecho suyo, ¿no? Y eso con un ensayo es mucho más complicado, de ahí el mérito que tiene. Te hace una pregunta, una de las personas que nos está escuchando, dice que en España hace referencia al carlismo, que si lo puedes, que le ha sorprendido, pues lo podrías explicar un poquito. No era la intención de tenernos mucho en español, pero bueno. Y que No me importa. explicarse un poquito. El carlismo le dedico un capítulo. Para mí el carlismo es muy importante y hago una lectura muy personal y muy literaria del carlismo en uno de los capítulos para mí más importantes y más en fin, centrales de la tesis del libro. El carlismo es también una rareza, o sea, en Europa y en el mundo occidental. En todo el mundo después post-napoleónico, después en el siglo XIX, en todos los países empiezan a surgir movimientos nostálgicos del antiguo régimen, movimientos reaccionarios, absolutistas, como es el carlismo, en todas partes. Está el miguelismo en Portugal, están los legitimistas en Francia, o sea, son movimientos muy equivalentes al carlismo. Pero el carlismo es una rareza porque dura muchos años, dura hasta el franquismo, dura 100 y pico años el carlismo. Y es una cultura política que se asienta, que causa 3 guerras civiles y media en España, que participa y es decisiva en el triunfo de la guerra civil del 36 y que se asienta de una forma muy poderosa en unos amplios sectores del país, sobre todo en el campo, ¿no? Y así hace del campo y de la cultura campesina de muchas regiones su marca de identidad, ¿no? Y la fomenta y crea. Entonces creo que hay una relación muy íntima entre esa cultura política del carlismo que es propia, que empieza siendo una reacción normal de la cultura política equiparable a cualquier cosa europea y acaba siendo un fenómeno profundamente hispano. Y la imagen de los campesinos y el desprecio y el conflicto entre campo-ciudad. Para mí es decisivo, creo que no se entiende la relación cultural histórica que hay entre el campo y la ciudad y los imaginarios rurales y los imaginarios urbanos, cómo se enfrentan, si no entendemos el arraigo que tuvo la cultura política del carlismo en amplias zonas del país y en buena medida yo, ya atreviéndome y haciendo ya una lectura muy personal, en el libro lo que propongo o lo que digo es que el carlismo ha triunfado en España, que el carlismo fue derrotado históricamente, perdió todas sus guerras, perdió todas sus batallas y sin embargo, al final, a través del Estado de las Autonomías, hemos ido construyendo un país que se parece mucho a lo que un carlista moderado de finales del siglo XIX consideraría aceptable. O sea, tú a un carlista del final del siglo XIX le planteas, mira, vamos a hacer esto, el Estado de las Autonomías, va a haber algunas zonas forales, va a haber, en fin, lenguas propias que van a estar protegidas y demás, hacemos un montón de cosas, que es un programa que un carlista podría firmar, diría, estupendo, con esto me conformo, me parece estupendo, ¿no? Y en ese sentido creo que el carlismo ha empapado mucho también la cultura política española. No se entiende las relaciones políticas españolas sin esa herencia enorme del carlismo, ¿no? No sé si creo que he contestado largamente. Y efectivamente la historia siempre es una continuidad, ¿no? No está fragmentada, no tiene rupturas. En ese sentido, también hay una continuidad en el libro La España vacía, que es lugares fuera de sitio. Lugares fuera de sitio, planteas también un viaje por pequeñas poblaciones que son fronterizas,
Hacías antes referencia a esa bronca política bueno, que también trasciende a la calle, a la sociedad, acerca de lo que es, podríamos decir en general, la convivencia en España. ¿Hasta qué punto esos pequeños microcosmos que pueden ser otras poblaciones fronterizas a las que hace referencia en ese libro pueden ser un ejemplo de que hay un tipo de convivencia que es posible? Bueno, yo creo es que la convivencia es posible, y de hecho es posible. Es decir, no vivimos en guerra, no vivimos, o sea, tenemos conflictos y conflictos políticos graves, pero la nación como comunidad política no se ha disgregado en fin, no se ha desintegrado en ningún momento. Hay crisis y hay problemas y hay que ajustar. Entonces, a mí me interesaban estos lugares de frontera, en primer lugar por la cuestión de la existencia de la frontera, para ver hasta qué punto determina la frontera, que siempre es algo que hemos despreciado, que consideramos una división artificial, algo que la mentalidad progresista siempre ha dicho, bueno, pues es que las fronteras no existen en realidad, no determinan, son solo rayas en el mapa. No, la frontera es un territorio, la frontera es algo muy importante que puede determinar mucho la vida de quienes viven cerca de ella, ¿no? Y a mí eso es una cosa que en fin, como cronista me atrae, como contador de historias. Pero es verdad que todos estos microlugares, estos microestados, aunque no sean estados, aunque solo Andorra lo sea, pero en fin, funcionan como territorios aparte, con unas leyes aparte, con unas cosas, unas normas y una historia sensiblemente distinta a lo que hay al otro lado de la frontera. Son laboratorios de convivencia porque sus ciudadanos, sus habitantes, han aprendido a la fuerza a convivir, porque allí la geopolítica y las tensiones políticas más abstractas que podemos ver en una idea de un periódico, y que en una ciudad grande y en un país grande no afectan a la vida cotidiana. Tú puedes presenciar todo el conflicto de la independencia de Cataluña y no sentirte apelado para nada. Es decir, tu vida va por otro lado, tu vida son otras cosas, no tienes, en fin, ni tus amistades ni tus cosas. Pero si tú vives en Ceuta, en Melilla, en Gibraltar, en Andorra, que es más pacífico, pero también tiene muchísima tensión, ¿no? Y por eso hay una expresión que dicen ellos, que es hacer el andorrano. Hacer el andorrano, que es hacerse un poco el sueco, o sea, que tienen una cultura política como de no meterse nunca en fregados. O sea, que en cuanto te dicen que tú te posiciones, ellos se ponen de perfil siempre, ¿no? Porque son débiles, porque siempre han estado en medio de estados fuertes y conflictivos, y saben que si toman una posición por un lado o por otro, siempre van a salir perjudicados. Entonces están acostumbrados a medir las palabras, están acostumbrados a que cualquier cosa que a nosotros nos da igual, para ellos les supone un conflicto con su vecino el panadero, con su vida cotidiana, ¿no? Entonces han aprendido a convivir, han aprendido a ceder, han aprendido a que no pueden permitirse el lujo de que su comunidad política se disgregue por una bronca. Entonces eso es un aprendizaje. Es decir, eso es aprender a ceder, ¿no? A resignarte a que tus posiciones políticas nunca van a triunfar, que siempre, mientras haya alguien enfrente, van a estar frenadas por algún sitio. Y eso es vivir en la negociación constante. Y eso es una democracia, es que no lo tenemos claro. Una democracia no es la imposición de la mayoría sobre la minoría, sino la disposición constante a negociar y a decir que tu ideal de sociedad nunca se va a llevar a cabo, porque siempre va a chocar con el ideal de sociedad de tu vecino, con lo cual vas a tener que negociar y vas a tener que entenderte con él, porque no hay otra, porque no puedes llevar a tu vecino la guillotina. Es así, o sea, eso lo descartamos. Entonces, una vez descartado eso, y eso es algo tan elemental, que parece muy elemental, pero que nos estamos olvidando de ello, que llevamos décadas en Europa olvidándonos de esas verdades. Y fijarnos en esos territorios, para mí era un recordatorio, era una forma de recordarnos lo importante que es la cohesión política, lo importante que es mantener la convivencia y lo importante que es respetar y tener en cuenta la mirada del otro, ¿no? Que eso es algo que, bueno, si ves cualquier sesión parlamentaria hoy en día, en fin, nadie se acuerda. O sea, yo creo que deberían hacer todas las sesiones en Gibraltar y que los gibraltareños y los ceutíes les den lecciones de convivencia a todos los diputados y diputadas. Eso es, a eso me refería. La piel, de hecho, es una metáfora también, ¿no? de lo que es el territorio, de lo que es la geografía, ¿no? La piel de toro de España, por ejemplo.
quería también saber un poco tu opinión acerca de la identidad española, sin entrar en grandes posiciones, ¿no? Pero en el sentido de que parece que solamente hay una forma de ser español, ¿no? Yo creo que hay que ampliar un poco ese término, darle un toque quizá más administrativo, ¿no? Más integrador, ¿no? Hombre, yo es que yo defiendo que no hay ninguna forma de ser español. O sea, hay forma de ser individuo. O sea, la condición de español es una condición puramente administrativa. O sea, es español quien tiene un DNI, quien tiene un acceso a un pasaporte español. Y ya está. Esa es la única. Eso es lo único. Y no hay grados de españolidad. No hay alguien que es más español que otro. O sea, no puede ser. Alguien no puede, por mucho que se empeñe, no puede ser más español que otro, porque es un grado administrativo. Y ahí somos todos iguales. No puedes presumir de ser más español que otro. Y a partir de ahí, pues cualquiera. O sea, es que el requisito para pertenecer a esa comunidad política es estar en posesión de un pasaporte español. Y a partir de ahí ya no hay ningún requisito. O sea, nada. Cero, ninguno. O sea, da igual como seas, da igual lo que hables, da igual lo que pienses, da igual cómo vivas, da igual, da igual lo bien que te salgan las paellas. Te puede salir la paella mejor del mundo, te puede salir la mejor fabada del mundo y no vas a ser más asturiano que otro. Yo creo que en Asturias además habéis tenido, creo que una escuela estupenda de antinacionalismo, por lo que me cuentan de cómo han ido ganando los últimos concursos de escanciadores de sidra, como hace que no lo gane un asturiano como 40 años, ¿no? Un asturiano de nacimiento, un asturiano un tufo, ¿no? Entonces creo que hasta que no tengamos eso claro, y eso creo que cada vez o sea, son obviedades. Todo esto a mí me da mucha rabia porque eso son obviedades, o sea, son como cuestiones de primero de derecho administrativo y cositas así que no deberíamos estar subrayándolas. Pero como tenemos partidos nacionalistas, como tenemos gente con banderas, como tenemos, en fin, en toda Europa tenemos un montón de partidos gritones, tenemos a Boris Johnson, tenemos nuestra propia Vox, tenemos los catalanes por un lado, pues hay que decir obviedades, hay que decir obviedades, decir, oh, mire, o sea, usted no tiene más derecho a vivir aquí que yo. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia siempre, hablo de Cataluña porque es el último episodio que hemos vivido de eso y donde más se ha exacerbado todas estas cuestiones, ¿no? Cuando hablan de los catalanes y de los no catalanes, dicen como los catalanes con pedigrí, dice, es que nosotros llevamos siglos aquí. Dice, yo que llevo siglos. Dice, pero tú que vas a llevar siglos, pero ¿cuándo naciste? Eres inmortal. Es decir, nadie lleva siglos en ningún sitio, nadie. Entonces no jodamos, o sea, vamos a ponernos de que la comunidad política la formamos la gente que estamos aquí y con los que estamos tenemos que convivir y tenemos que armarnos como estamos. Y ya está, y no hay otra. Y hay que buscar los mejores mecanismos y las mejores herramientas para poder convivir todos en el marco más libre posible. No pueden estar unos más cómodos que otros. Es decir, en el sentido de que para que tú te sientas más catalano, más asturiano, más aragonés, yo tengo que verme como más cohibido. No, o sea, vamos a buscar el marco más general posible para estar todos cómodos. Y ya está, eso, y que no te metan la bandera en el ojo constantemente, ¿no? Que la bandera siempre es un elemento muy agresivo. Claro, totalmente de acuerdo contigo. A la hora de escribir narrativa y a la hora de escribir ensayo, ¿qué diferencia hay en tu caso? ¿El escribir ensayo es de alguna forma una forma de seguir siendo narrador por otros medios? ¿Cómo haces esa diferencia? No, son estrategias, a ver, según lo que quiera contar. Depende de lo que quiera contar, nada más, no es... Pero para mí tienen la misma entidad literaria tienen los ensayos que la narrativa. Ya incluso mi faceta periodística la considero también una faceta literaria mía. Eso creo que intento mezclar todo. Son estrategias distintas, cuento cosas distintas y elijo un camino u otro en función de lo que quiero contar o el efecto que quiero provocar en el lector, ¿no? Pero en el caso cuando escribo
ensayo que se llame así ensayo y que salga publicado como ensayo, busco también, aparte de la obra en sí misma y de lo que cuento, busco interpelar al lector, busco crear un debate, ¿no? Compartir una serie de ideas que pueden ser refutadas y que pueden ser debatidas, ¿no? Y que pueden ser planteadas. En la narrativa no. O sea, yo lo que planteo, la diferencia básica, elemental a mí entre la narrativa y el ensayo, es que con la narrativa no puedes discutir. O sea, si te pones a discutir con una novela, eres idiota. Es decir, no puedes, por mucho que una novela esté llena de opiniones, por mucho que una novela esté llena de una visión del mundo, de una tesis, no puedes llevar a la contraria a la novela. O sea, porque la novela, todo eso está subordinado a un recorrido narrativo y artístico que quiere llevarte a otro sitio. No quiere llevarte a una tesitura de discutir. No, la novela no quiere discutir contigo, ¿no? Pero el ensayo sí, el ensayo puede sí, el ensayo quiere plantearte una realidad encima y decir, bueno, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a intentar, incluso puede ser transformador el ensayo en muchos aspectos, ¿no? Puede intervenir en la sociedad de una forma que una novela no quiere. Eso no quiere decir que no haya efectos perversos y que luego una novela pueda tener esa capacidad de modificar un país o de modificar una forma, una sensibilidad, una forma de entender el mundo. Pero no se propone eso. La novela no quiere discutir contigo, quiere abrirte un mundo, quiere enseñarte, quiere caminar con otras cosas, y para mí las estrategias son muy diferentes, muy claras. Por eso hay libros míos que los llamo novelas y hay libros míos que los llamo ensayos. Teniendo ambos, para mí, la misma entidad literaria, le pongo el mismo empeño, pongo el mismo cariño, me expongo también, tanto en mis ensayos como en mis novelas, con el uso de la primera persona. Y es verdad que la diferencia a veces puede ser muy tenue, porque las novelas tienen un carácter muy ensayístico y los ensayos tienen un carácter muy narrativo. Pero creo que al final, en función de lo que predomina y en función de lo que yo quiero, si puedes discutir con el libro, es un ensayo. Si tú dices, no tienes razón, pero a una novela no puedes decirle que no tenga razón. Es que la novela no tiene, como no puedes, porque estás funcionando en clave sentimental, de la forma que tú no puedes contradecir mis sentimientos. O sea, tú no puedes decirle a alguien, te quiero mucho, y el otro te conteste, no estoy de acuerdo. No puedes no estar de acuerdo con que yo te quiera. O sea, puedes no quererme, puedes reaccionar, puedes hacer otras cosas, pero no puedes no estar de acuerdo. Yo te quiero y es un hecho, no hay otra cosa. Pues eso es una novela. Una novela es una declaración de amor, en ese sentido. Ese tipo de escritura en novela que comienza con la obra Violeta, marcadamente autobiográfica, que parte siempre de esa experiencia personal, de esa experiencia emocional. ¿Crees que habría tenido otro recorrido si no hubiera existido el escrito y esa experiencia? Quiero decir, tu literatura continuó a partir de la obra Violeta en esa línea autobiográfica, partiendo de una experiencia personal sin ningún tipo de adornos. ¿Hubiera sido otro tipo de escritor quizás sin escribir? Sí, sin duda alguna. Claro, no sé qué tipo, no sé qué puedo imaginarlo. Pero claro, hacer lucubración, eso es materia para una novela. ¿Qué tipo de escritor o qué tipo de persona o qué tipo de vida si yo no hubiera escrito la obra Violeta y en consecuencia no hubiera muerto mi hijo? Pues sería otro tipo de persona, del mismo modo, o sea, no tendría nada que ver con lo que soy, ¿no? Y eso sería objeto de una especulación para hacer una novela de autobiografía ficción, en ese sentido, ¿no? Que sería plantear un mundo paralelo radicalmente distinto, pero bueno, pero es que las cosas que nos pasan y las cosas importantes que nos pasan nos transforman radical. Sí, me refiero sobre todo al estilo, al hecho de utilizar esa primera persona de una manera tan comprometida, tan en carne viva. Sin duda alguna. Sin duda alguna, hay espitas que abres y ya no puedes cerrar. Eso es claro. O sea, es que yo creo que no hay... sí, seguramente habría... No creo que hubiera llegado a esta forma de narrar si no me hubiera enfrentado al dolor de esa forma, sin duda alguna, pero claro, es que no, de hecho no soy capaz ya de imaginar qué tipo de escritor podría ser o que no me reconozco en lo que me preocupaba antes o que podía ser. Las cosas han venido así, es así y uno tiene que reaccionar. A veces hay una idea muy excesivamente liberal
de la noción de autoría. O sea, en el sentido de que creemos que uno puede elegir su estilo y que lo va cultivando y que lo va cincelando, que tienes como una idea platónica del estilo y del tipo de escritor que quieres ser, y entonces te vas esforzando en conseguir libro a libro, ¿no? O hay gente que lo tiene ya de una forma genial, ya tiene la idea y su estilo hecho, y se dedica pues a expresarlo, ¿no? A sacarlo a borbotones. Pero yo creo que el estilo es mucho más determinista, es decir, el estilo se te va imponiendo en la vida, tú, como el resto de cosas en la vida. Te van sucediendo cosas, tú vas reaccionando a ellas, y eso es lo que va forjando. El resultado de eso es tu estilo, y el estilo no es más que una forma de enfrentarte a la vida. Es una forma de enfrentarte a la literatura, que la literatura es la vida. Y eso es, claro, no soy capaz de imaginar qué otro tipo de escritor sería, porque tendría una biografía distinta. O sea, yo soy el escritor que soy porque he vivido lo que he vivido, y no hay otra, ¿no? Y por eso estoy donde estoy. No tengo la sensación de haber elegido libremente desde un punto, desde una abstracción, haber llegado a este libro. No, o sea, tengo la sensación de que se me van imponiendo los temas y los estilos. Sí. Después Laura Violeta, esa forma de escritura autobiográfica continuó, digamos, en la misma línea, a partir de una experiencia personal, como decíamos antes, sin adornos, sin retórica. En la piel, pues narras lo que es tu experiencia con la psoriasis, ¿no? Como con la enfermedad de la psoriasis. Y la novela tiene una estructura curiosa, ¿no? A simple vista. No solamente está tu experiencia personal, sino que también vas introduciendo otra serie de personajes históricos que tuvieron esa enfermedad, ¿no? Digamos que encabezas esos relatos incrustados así de manera cervantina con el Érese una vez también, ¿no? El libro está dedicado a tu hijo. ¿Puedes explicarnos un poquito esta estructura de la piel? Sí, me ha gustado mucho que digas la estructura cervantina, porque es verdad que el Quijote es un conjunto de cuentos. O sea, es un libro de viajes donde se van insertando cuentos. Y esa estructura cervantina yo creo que es muy... En fin, la he usado en otros libros, quizás no de una forma tan exagerada o tan clara como esta, en el sentido de que subrayo que todos los cuentos empiezan con Érase una vez. Son cuentos que no le puedo contar a mi hijo de 7 años. O sea, son cuentos de monstruos, contados por un monstruo. Yo me identifico con ese monstruo. Entonces, yo intento que mi hijo entienda mi monstruosidad, a través de esos personajes, a través de esas historias de cuentos, que no son cuentos para niños. Por eso lo dejo escrito, porque no se los puedo contar ahora oralmente, se los dejo escrito para cuando los pueda leer de mayor, porque ahora mismo no son cuentos que le vayan a interesar, le interesan otras cosas mucho mejores, como Roald Dahl, y como, en fin, historias de terror, y mucho más duras y mucho más terribles, ¿no? que lo que le puedo contar. Entonces, eso se lo dejo ahí para que cuando él crezca pueda entender la naturaleza monstruosa de su padre, a través de esos monstruos en los cuales yo me proyecto, que son personajes reales, son personajes, en fin, digamos una galería de personajes célebres con psoriasis, en los cuales yo me voy proyectando y a la vez voy contándome, ¿no? También mi propia monstruosidad, porque yo creo que la comunicación entre padres e hijos es algo imposible, que se llega un momento en el que no se puede producir. Yo creo que te vas a la tumba sin haberle dicho a tu hijo la mayoría de las cosas que le puedes decir. Incluso teniendo una relación estrecha y íntima y buena, hay un montón de cosas que no se van a decir, ¿no? Que los padres y los hijos no se dicen, ¿no? Y bueno, y de ese misterio nace mucha literatura, ¿no? De los hijos que intentan entender a sus padres y escriben sobre ello, elucubrando, pensando, descubriendo esas zonas de sombra enormes que nunca pudieron percibir. Bueno, pues este libro intenta arrojar luz, intenta que comprenda mi monstruosidad y se anticipa la suya, porque mi monstruosidad es congénita. Yo cuento, empiezo hablando a través de mi enfermedad de la piel, que es la psoriasis, que no es solo de la piel, es una manifestación, es una enfermedad autoinmune que me afecta a los huesos, que me deja hecho un asco por dentro, que en fin, que es mucho más complejo que unas manchas en la piel, y que es algo congénito,
que va a heredar, o sea, que está en sus genes también. Es una de las maldiciones que le he dejado y que él pasará a sus hijos y a sus nietos y que irá en esa cadena. Entonces, como es parte de la herencia, es parte del legado, pues también quiero que se enfrente a ello, se lo dejo en esa forma, ¿no? Y así es como se va desplegando el libro, ¿no? De esa forma, con esos cuentos que empiezan deliberadamente con él es una vez, y cada uno está dedicado a un personaje, ¿no? Un personaje monstruoso que comparte lo único que tienen en común, y lo único que tienen en común conmigo es que son enfermos graves de psoriasis, y la psoriasis fue muy importante en sus vidas y en sus obras, ¿no? Y por eso intento ahí explorar lo importante que es para mi propia vida. Y de ahí pues sacamos ya muchas otras cosas sobre la importancia de la piel, sobre la importancia de la belleza, el racismo. Hablamos de un montón de cuestiones que tienen que tienen que ver con el hecho de que tenemos un pellejo, ¿no? Y que no podemos librarnos de él. Esos monstruos a los que estabas haciendo referencia a ella, entrecomillados, desde que vivimos un mundo tan políticamente correcto, quizá ya no son lo que eran, ¿no? Ya parece que tenemos que invitarnos a pensar que los monstruos también tienen su pequeño corazoncito, ¿no? ¿Tú consideras que es mejor sentir rechazo, asco o sentir compasión? Sí, eso creo que era el titular de alguna entrevista, creo. Sí, yo prefiero que me rechacen, prefiero la virulencia y el rechazo a la compasión. Creo que es un sentimiento mucho más noble, pero sobre todo porque no puedes reaccionar. O sea, ante alguien que siente asco y te quiere o te odia, ¿no? O te quiere poner en una barca de río abajo, o encerrar en un lazareto, o en un manicomio, o en una cárcel. Tú te puedes defender siempre ante esa, incluso aunque venga de instancias muy poderosas y muy superiores, tú puedes reaccionar a ello, pero ante la compasión no sabes qué hacer, ¿no? Alguien que te compadece te anula por completo tu voluntad, no puedes hacer nada con esa compasión, ¿no? Entonces yo prefiero mucho más el asco a la compasión, y por eso procuro que mis libros, incluso cuando hablo de cosas dolorosas, no sean autocompasivos nunca. Es decir, que en ningún momento haya, sí que me gusta, o me gustaría, y creo que confío en la humanidad y en la buena voluntad de los lectores, de que cuando vean que alguien, en fin, está desnudándose y comentando algo, pues se le acompañen y tengan simpatía por él. Pero una cosa es tener simpatía y otra cosa es compadecer a esa persona, ¿no? Y eso es lo último que busco, y creo que la literatura que busca esa autocompasión es profundamente repugnante y te invalida por completo, y también tiene que ver con la idea que tengo de la enfermedad, con la idea que tengo de la noción del enfermo y de la víctima, ¿no? De esa tendencia que tenemos en la sociedad actual a victimizarnos, y ese prestigio que tienen las víctimas, y mucha gente que no ha sido victimizada por nada, que nunca ha sufrido ningún oprobio ni ninguna violencia, pero sin embargo se las inventan o se exageran muchísimo el dolor que pueden sentir por agravios de la sociedad para poder presentarse como víctimas, ¿no? Y yo creo que eso es una estrategia profundamente perversa, muy perversa, de la que deberíamos huir. Yo creo que incluso aun siendo víctimas deberíamos rebelarnos contra el estatus de víctimas, ¿no? Por pura dignidad, por pura... yo prefiero a alguien antipático y hosco que se aparta a la gente a manotazos, a alguien que en fin, que está buscando todo el rato el abrazo y la lágrima, ¿no? Lo prefiero mil veces, me parece mucho más humano y en fin, mucho más libre y mucho más interesante, ¿no? En fin, y mucho más necesario en un ámbito de una sociedad democrática también, ¿no? Que no crea ciudadanos menores de edad, incapacitados, y que les dicen lo que tienen que sentir, y que están siempre esperando la reacción ajena y no su propia voluntad, ¿no? Te lo preguntaba también porque, como bien decías antes, el libro toca otros temas importantes, como es, por ejemplo, el racismo, que es quizá realmente
de algo que provoca, o por un lado compasión, que quizá sea otra forma de racismo atenuado, o directamente ese rechazo. Hay una frase en el libro en la que tú dices que la piel no necesita estar enferma para convertirse en estigma. Todo lo que ha ocurrido estas semanas con la muerte en Estados Unidos de George Floyd, por ejemplo, que ha desencadenado todas estas manifestaciones, todas estas protestas en diferentes ciudades, pone un poco de manifiesto también esa gran enfermedad, ¿no? Sí, yo aprovecho que lo llamas enfermedad también para hacer un alegato contra, además muy de Susan Sontag. Hay una segunda parte del razonamiento de Susan Sontag contra las metáforas, que ella se revela mucho contra el uso de la metáfora bélica y de las metáforas de la enfermedad, pero también del uso de la enfermedad como metáfora de otras cosas y que se usa muchísimo. Hablamos de sociedad enferma, cuando hablamos de la corrupción, de que en fin, sobre todo en políticamente se usa muchísimo, ¿no? Y socialmente también, hablamos de la lacra y el racismo a veces se presenta eso como un cáncer, ¿no? Decimos, esto es un cáncer que hay que extirpar. Eso también es peligroso porque los procesos humanos no son biológicos, es decir, las sociedades humanas no son fenómenos naturales que podamos con los que podamos intervenir como un bisturí, con un bisturí con herramientas, ¿no? Que las metáforas que ven a la sociedad como un cuerpo y a sus problemas como enfermedades o como cosas que hay que intervenir, siempre han degenerado luego en conductas autoritarias y fascistas. El fascismo siempre ha empezado por considerar que la sociedad era un cuerpo sobre el que había que intervenir. En España tenemos el ejemplo de Joaquín Costa, que en el siglo XIX llamaba a la intervención de un cirujano de hierro, que es una metáfora, una imagen que luego la derecha española y la derecha más radicalizada a través de Falange y a través del franquismo luego intervino, ¿no? Y se identificó a Franco como ese cirujano de hierro que necesitaba la sociedad española para sanarse, ¿no? Y esas metáforas de lo podrido, lo sano, siempre son muy peligrosas porque siempre invitan a una intervención violenta sobre la sociedad, ¿no? Por eso siempre Susan Sontag decía que había que tener mucho cuidado y mucho ojo a la hora de decir que conductas sociales son enfermedades, ¿no? Cierro este paréntesis larguísimo para hablar del racismo, que es de lo que me preguntabas. Sí, o sea, lo que yo he escrito hoy una columna hablando precisamente de esto, hablando, bueno, a propósito de lo que el viento se llevó y de toda la escalada de censuras que se han ido imponiendo para eliminar toda película y toda serie con trazos racistas reales o imaginarios, ¿no? Que digo, claro, es que lo que sucede en Estados Unidos es algo inexplicable, te pongas como te pongas, o sea, lo mires como lo mires. Podemos explicar, pueden razonarnos muchas causas, pueden decirnos, hablarnos del esclavismo, de la historia, de la guerra de secesión, de Martin Luther King, de la segregación, de las desigualdades sociales, de la estructura económica. Nos pueden hablar de muchísimas cosas que sí, que nos van a explicar la situación de por qué hay un problema tan enorme con los negros en Estados Unidos, con la comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Pero por mucho que no lo expliquen, sigue siendo increíble, porque aunque racismo hay en todas partes, en la sociedad española hay racismo, en las sociedades europeas, en todas las sociedades hay grados de racismo y hay expresiones de racistas, ninguna arrastra un problema desde su fundación, desde la fundación del país. O sea, el racismo en Estados Unidos viene del esclavismo, viene de unos esclavos que han dejado hace muchas generaciones de ser esclavos, y sin embargo el problema persiste de una forma radical que define completamente a la sociedad, y eso es algo que no hay forma de explicárselo, no hay manera, no hay otra sociedad en el mundo, porque sociedades esclavistas ha habido muchas. España era un país negrero y la mayoría de los países de América son países con grandes poblaciones negras que también eran fruto de sociedades esclavistas y no tienen esos problemas, esos conflictos raciales tan definitorios que marcan
en las sociedades como ocurre en Estados Unidos. Algo raro, algo extrañísimo pasa en Estados Unidos, que yo creo que tiene que ver con lo que planteo en el libro, de que el racismo es algo cultural e histórico. El racismo no es un fenómeno natural, no es algo... Nosotros no tenemos, los Homo sapiens, no tenemos una tendencia innata a despreciar o a sojuzgar a otra gente en función del color de su piel. Eso es algo que aprendemos, eso es algo que no ha estado en todas las épocas, que no ha estado en todas las culturas, que no ha estado en todos los países, que es algo relativamente reciente y que en Estados Unidos está enquistado de una forma totalmente endemoniada y que no hay forma de entender. No se entiende que una sociedad en el siglo XXI tenga todavía unos problemas heredados del siglo XVII desde su fundación, desde la llegada del Mayflower y desde la llegada de los primeros negros a Estados Unidos. No se entiende, o sea, no hay forma de saber, porque aquí sí que tenemos problemas racistas en Europa, pero son problemas contemporáneos. Son problemas, o sea, es como si todavía estuviéramos, es como si en España todavía estuviéramos debatiendo sobre Pizarro y Cortés en el centro de la política. O sea, como si la conquista de América y lo que ocurrió en Perú y en México fuera todavía el eje central absoluto de la discusión política y social en España. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Que algo que sucedió hace siglos sigue siendo lo que define y de lo que se habla y lo que explica prácticamente todos los conflictos que hay en esa sociedad. Eso es rarísimo. Todos los demás países han superado. Tienen problemas nuevos, tienen problemas actuales, pero eso los han superado. Eso es una cosa increíble, en fin, que habla de lo raro, lo perverso y lo profundamente siniestro que es el racismo, ¿no? Y lo difícil que es de erradicar una vez una sociedad emprende ese camino. De hecho, según te estaba escuchando ahora, recordaba una de las teorías a las que hace referencia en el libro, porque bueno, es un libro que está muy documentado, no solamente es una experiencia personal biográfica, sino que es un libro muy documentado. Hace referencia a una teoría que venía a decir que un peregrino en la Edad Media que partiera de Rumanía hasta Compostela, a lo largo de su camino andando, pues apenas percibiría los cambios de idioma, ¿no? Porque las lenguas románicas que estaban en formación apenas se diferenciaban de valle a valle, ¿no? Y que lo mismo podía ocurrir con la tonalidad de piel cuando vamos de norte a sur, ¿no? Es decir, esa lentitud del viaje, ¿verdad? Por eso el racismo empieza con los grandes viajes, empieza cuando los europeos son capaces de cruzar los mares y entonces se encuentran con gente que es muy distinta, de tonalidad muy distinta, de golpe. Pero cuando la gente viajaba a pie, y hasta la invención del ferrocarril la gente viajaba muy despacito, se viajaba a pie o a mulo o a caballo, hacías que 30 kilómetros al día, 40, 100 como mucho, muchísimo, ¿no? Entonces no te dabas cuenta de que la gente iba cambiando de color de piel, que conforme subías más arriba eran más rubios y más blancos, y conforme bajabas al Ecuador eran más oscuros y cada vez más negros, porque la división racial es una cuestión de luminosidad, es una cuestión de melanina exclusivamente, ¿no? Y esa conciencia súbita surge con la época de los descubrimientos. Entonces es cuando empezamos a ver lo distintos que son unos de otros y eso tiene unas consecuencias absolutamente desastrosas, ¿no? Pero eso pasaba con las lenguas románicas, eso es precioso. O sea, la gente era capaz de entenderse porque iba andando de valle a valle y no te dabas cuenta de que había cambiado. Eran formas corruptas de latín distintas. Bueno, pues mira, en el siguiente valle nombran las preposiciones, las dicen de otra forma. Pero lo aprendes enseguida, o sea, en cuanto hablas con un aldeano 2 segundos te has dado cuenta de las variaciones de palabras que hay con respecto al valle anterior, las asumes y ya está. Entonces podía llegar perfectamente un rumano desde Rumanía hasta Santiago de Compostela sin darse cuenta de que había pasado por un montón de lenguas, porque entre valle y valle están muy juntas. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la percepción de las razas. Es cultural, es una mirada muy cultural la mirada del racista. No es tan fácil percibir que el otro es distinto si no nos lo enseñan. Nos lo tienen que subrayar, nos tienen que educar en
en distinguir las distintas tonalidades de piel, los distintos rasgos, ¿no? Si nadie nos enseña, si no hay una escuela, no hay una institución, no hay una familia que nos enseña desde pequeños a distinguir a los unos de los otros, por nosotros mismos no somos capaces de distinguirlos muchas veces, ¿no? Eso es un rasgo esperanzador. Por eso quiere decir que el racismo, por muy enquistado que esté, por muy enraizado que esté en una sociedad, se puede desaprender. Podemos volver otra vez a un estado natural en el cual no percibimos esas distinciones. Y se ve en el Imperio Romano, en la Antigüedad. La Antigüedad tenía muchas cosas crueles, era un mundo muy cruel en muchos aspectos, pero Grecia y Roma no eran lugares racistas. La Antigüedad del Mediterráneo, las civilizaciones del Mediterráneo no eran racistas. Y eso se ve en que las crónicas romanas nunca hacen alusión al color de la piel ni de los reyes etíopes, ni de los propios generales romanos, que eran negros y que hoy sabemos que eran negros porque en los hallazgos arqueológicos, al hacerle análisis de ADN, se ha descubierto que algunos gobernadores y algunos altos funcionarios romanos eran negros, y sin embargo aparecen mencionados en las crónicas, aparecen mencionados en la documentación histórica, y en ningún momento a nadie se le ocurre que es relevante decir que ese señor era negro. A nadie le llamaba la atención. No lo consideraban, porque no era una sociedad educada en el racismo, ni que el racismo lo consideraba importante. Consideraba importante otras cosas, ¿no? Otras formas de discriminación, pero el racismo no. Con lo cual podemos quitarnos de ahí, podemos salir. Nos va a quedar poco tiempo. A mí al menos se me hizo muy corto esta charla contigo. Quería preguntarte, hablando de la escritura autobiográfica, de la literatura autobiográfica, tú impartes talleres sobre el tema. ¿Qué crees que es lo que no se debe hacer a la hora de escribir sobre la propia experiencia personal de uno? Porque hay una serie de libros que son muy autobiográficos, muy detallada la experiencia personal que nos ocurre. Hay ejemplos de libros de series, ¿no? de libros en volúmenes que salieron recientemente. Pienso, por ejemplo, en Carlos de Nassau, no sé cuál es la pronunciación original, Mirucha, que fue un libro que empezó teniendo mucha aceptación, pero que enseguida se cayó de las manos, al menos en muchas opiniones, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que no se debe hacer a la hora de escribir sobre la propia experiencia personal? Es que soy muy contrario a impartir doctrina y a... Bueno, No, pero me parece interesante lo que planteas, porque yo creo que cada escritor tiene que hacer lo que quiere, lo que cree hacer, y que le funcione, que cuaje, que encuentre un público, que encuentre unos lectores al otro lado que entiendan lo que quiere hacer, o que sea capaz de llevar a cabo su propia obra y levantar algo. Eso ya depende de otras cuestiones, pero creo que no hay ni un límite ni un canon, ni está basado en el pudor, ni en la técnica, ni en nada. O sea, yo creo que todo vale. Otra cosa es que eso cuaje, funcione, en fin, que haya alguien al otro lado que lo perciba como literatura, que hay que percibirlo, que hay que verlo de la misma forma que no... Que a veces no percibimos que el otro tiene otro color de la piel, a veces nos cuesta percibir que un libro es literatura. Bueno, pues tenemos que nos apele, que nos interpele de muchas formas, y creo que no hay absolutamente ningún límite en ese sentido. No hay un canon. Yo estoy muy en contra. Ni siquiera el límite es la verdad, porque no hay verdad. Para mí todo es ficción. Es decir, no hay ni la verosimilitud, ni en fin, tú puedes jugar a engañar, puedes jugar a lo que quieras. O sea, el juego es absolutamente libre en la literatura. Pero tienes que conseguir, y esto ya es una cuestión ya casi de charlatán, tienes que conseguir que te lo compren. Es decir, tú tienes que lograr con los mimbres que tú quieras y con las estrategias que tú quieras, y contando de ti y utilizándote a ti mismo como tú quieras, tienes que lograr que ese texto sea significativo para alguien que no seas tú. Eso es lo único es el único examen que tienes que pasar, ¿no? Una vez lo logras,
bueno, pues ya está, o sea, habrá quien le guste, habrá quien no, habrá quien considere que eres un indecente, habrá quien considere que te quedas corto, en fin, habrá una diversidad de juicios enorme y habrá quien te seguirá y habrá quien dirá que vaya mierda. Pero en el momento en el que logras traspasar esa barrera y hay alguien, aparte de ti mismo, que considera que eso es importante, que lo que estás contando le afecta, es capaz de metabolizarlo y es capaz de percibirlo como una literatura que le importa, ya está, lo has conseguido. Y si consigues eso, da igual la estrategia, da igual el camino que lleves. O sea, eso es lo de menos. Es totalmente... No hay unos caminos mejores que otros. Eso esa es la